a Bites and Cocktails. Hoy hemos venido a casa de Arnau para intentar deciros o enseñaros a leer una receta de coctelería. Sería el empezar, ¿no? El cómo empezamos dentro de la coctelería, saber leer un libro, a saber leer alguna receta. Que sepáis que lo vais a tener todo escrito en un documento que tendréis aquí anexado en este vídeo, pero ahora os lo voy a explicar para que os quede un poquito más claro. ¿De acuerdo? Ok, tenemos que pensar que antes de hacer un cóctel, lo que hacemos los barmans es tenerlo en la cabeza y saber hacia dónde queremos ir, cómo tiene que quedar al principio, ¿no? O sea, antes de hacer el cóctel, sabemos la copa donde va a ir, o ya pensamos en la copa que vamos a usar, y la decoración cómo va a ser. O sea, tenemos una idea casi al máximo de detalle para tener esa idea principal para llegar a ese cóctel. Entonces tenemos que tener en cuenta los diferentes copas que podemos llegar a tener. Un vaso on the rocks, un vaso tipo tulipa, podemos usar ya vasos más elaborados, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué tenemos que tener esta copa en mente? Pues según la capacidad que tenga cada copa, deberemos pensar de una forma o de otra, según cómo veamos en esos libros. ¿Qué nos sucede? Que en muchos libros nos salen 4 maneras distintas. Lo que son las medidas o partes. Después también lo tenemos en quebrados o fracciones. Quebrados. En onzas, cuando son libros anglosajones o americanos, lo que son las onzas. Y lo que vamos a ver mucho más desde hace tiempo, que son los centilitros. Los centilitros. Estas serían las 4 maneras que tenemos en los libros para definirnos cómo leer esas recetas. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con las medidas o partes. En muchos libros antiguos nos encontramos en que las recetas nos dicen una parte de tal, otra parte de lo cual y otra parte de esto final, ¿no? O sea, por ejemplo, si usamos, como tenéis en el ejemplo escrito, usamos el Negroni, pues nos dirá una parte de Campari, una parte de Ginebra y una parte de Vermut negro. ¿Pero una parte de qué? Pues sería una parte de la copa, ¿no? De este vaso sería una parte, otra parte, serían estas 3 partes, ¿sí? 1, 2, 3, ¿sí? Si usamos en lugar del vaso o de la copa, usamos un vaso on the rocks, pues debemos pensar en esa capacidad, pues una parte, además mira, hasta hay vasos que nos ponen hasta 5 centilitros, ¿no? La medida. Pues una parte y 3 partes, 1, 2, 3. Deberíamos dividir la unidad final, que es ese vaso, en las partes que nos diga la suma, ¿sí? Si nos ponen, por ejemplo, 2 partes de zumo de limón por 2 partes más de almíbar y 3 partes más de whisky. Pues si son 2, 2 y 3, serán... ¿Cuánto, Arnau? 7. ¿Vale? 7 partes. Entonces tenemos que dividir ese vaso en 7 partes, ¿sí? Totales. Y serán 2 de limón, 2 de almíbar, más 3 de whisky para llenar ese vaso. ¿De acuerdo? Eso serían las medidas o partes. Tanto podemos leerlo en partes en según qué libros antiguos como medidas. ¿De acuerdo? Tenemos que sumar, tener la unidad y pensar que la unidad siempre para nosotros es el vaso final, la copa final que ya hemos pensado anteriormente para hacer el cóctel. ¿De acuerdo? Esa sería la parte fácil de ver partes o medidas. La segunda parte un poquito más complicada sería esos quebrados, ¿no? Que decíamos, o las fracciones. Yo tenía un profesor de matemáticas que yo era muy malo en matemáticas y pensaba que nunca más iba a usar eso de las fracciones hasta que hice coctelería, ¿no? Quebrados. Los quebrados. ¿Que cómo funciona eso? Doncs, los quebrados, estábamos hablando del Negroni, ¿no? Como cóctel principal. El Negroni es muy fácil, son 3 partes iguales. Es una parte o una medida de Campari, una parte o medida de Ginebra y una parte o medida de Vermut. En este caso, sería lo mismo que decir un tercio. Como os he dicho, 3 cosas, 3 elementos, sería un tercio de Campari, un tercio, o de bitter, un tercio de gin y un tercio de vermut.
¿De acuerdo? Si os fijáis, un tercio, un tercio, un tercio nos suma 3 tercios y esto es igual a una unidad. La unidad sigue siendo esa copa. Esto sería una receta fácil, ¿no? Pero en muchos sitios nos pueden poner un quinto por 2/16. 2/16 tenéis que pensar que si son 2/16, tenemos, por ejemplo, esto es lo mismo que un quinto. ¿De acuerdo? O sea, muchas veces no, si lo veis esto en los libros, pensad en hacer la equivalencia, os será más sencillo. Siempre buscar por quintos o por décimos. Normalmente juegan mucho con esas partes, ¿no? El decir décimos, octavos, para según qué dividir esa copa o ese vaso en diferentes tipos, ¿no? Si es un quinto, dividiremos esta copa en 5 y cogeremos uno. Si son octavos, dividiríamos esta parte en 8 y cogeríamos los que nos dice el libro. Esos serían los quebrados, ¿de acuerdo? Hasta aquí. Este es un poco más complicado, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos usar después? O podéis leer, sobre todo en libros de anglosajones, ingleses, lo que vamos a ver en muchos sitios son las onzas, que es un sistema métrico distinto y se escribe con OZ. ¿De acuerdo? Eso en los libros nos pondrían esas onzas. ¿Qué sucede? Que como en muchos sitios, las onzas, nos pasa que la equivalencia es distinta. Normalmente, lo tenéis todo escrito en el documento. Normalmente la onza en Inglaterra es de una manera, si buscamos la equivalencia serían unos 27, o sea, 2,7 centilitros y unos cuantos decimales, y en Estados Unidos son 2,8 centilitros y unos cuantos decimales. Entonces ya nos encontramos que tanto en Inglaterra como en América las onzas son distintas. ¿Qué hacemos aquí? Pues redondeamos un poco. O sea, para una onza tenéis que pensar que más o menos, y como en España somos más dados al redondeo, ¿vale? Lo que hacemos es una onza son 3 centilitros. Entonces nos encontramos que la mayoría de cócteles que vemos en libros americanos y en libros ingleses, normalmente de alcohol, ponen 1,5 onzas. Que si decíamos que eran 3 centilitros, pues serían 4,5 centilitros. ¿Qué sucede? Que para redondear mejor aún, en muchos libros nuestros, latinos, ¿vale? Muchas veces lo que ponemos siempre en un cóctel como alcohol, lo que es el componente alcohólico, son 5 centilitros. O sea, redondeamos hasta un poquito más. Lo general, siempre vamos a subir el alcohol, ¿vale? Os vais a encontrar en muchos libros 5 centilitros, lo que en América sería 1,5 onzas, ¿de acuerdo? Una onza es simplemente, podéis usar el jigger, que es ese medidor de diferentes formas que tenéis, ya los veréis también en la página, ¿vale? Donde nos ponen diferentes medidas. Fijaros, yo os recomiendo, por ejemplo, que si empezáis, os compréis un jigger o varios jiggers distintos, ¿no? Normalmente aquí, si son 5 centilitros, pues aquí lleva 2,5, ¿no? O si este es un vaso, nos dará varios y a lo mejor nos da 2, 4 y 6 centilitros. Y hasta hay algunos jiggers que también va bien que os lo compréis, que es de onza, ¿no? Ya tenéis diferentes jiggers para poder usar en las recetas, ¿de acuerdo? Ok, esta sería la tercera manera. Y la última manera, que es la más sencilla, la más fácil más que nada porque es la que ahora se usa mucho más, en la coctelería es un poco como la pastelería, que debemos tener las medidas súper ordenadas y muy bien puestas, que son los centilitros, que se escribe como CL, ¿de acuerdo? Los centilitros es simplemente tener un jigger, un medidor, buscarlo, mirad el qué, pero nos puede poner 5 centilitros, 10 centilitros, lo que sea de cantidades, ¿no? 8 centilitros y 2 centilitros, por ejemplo. Pues deberíamos sumar todo, 15 más 10, 25 centilitros. Y esto es lo que nos daría para poner la copa. ¿Qué necesitamos saber para esto? Pues necesitamos saber, importante, la capacidad total
de esta copa. A lo mejor esta copa no son unos 30 centilitros. Pues deberíamos saber que 30 centilitros contando el hielo es lo que nos cabría en esta copa. Pues deberíamos poner una receta y hacerla equivalente, ¿no? Si yo quiero poner, por ejemplo, un whisky sour, que en un libro, los libros no se casan con nadie, ¿no? Nos dicen los centilitros cuando no tienen en cuenta la copa que tenemos. Entonces, si nosotros no usamos la copa de ese libro, que muchas veces no nos dicen cuál, deberíamos equilibrarlo según la copa que vayamos a usar. ¿Sí? Si tengo una copa de 50 centilitros o de 25 centilitros, me quedaría por la mitad. Entonces lo que tengo que hacer es equivaler un poquito, y si son 50, pues hago el doble de todo, ¿no? Pondría 10 centilitros, 20 centilitros, 16 centilitros y 4 centilitros. Y eso me llegaría a esos 50 centilitros. Espero que no sea muy complicado, ¿de acuerdo? Igualmente tenéis el escrito puesto en la página web, ¿vale? Para que lo tengáis escrito y bien explicado. Y después nos encontramos también con algunas nomenclaturas típicas que podemos encontrar en muchos libros, tanto ingleses como latinos y libros de coctelería. Nos podemos encontrar el dash, importante, un dash, ¿no? ¿Un dash qué sería? Un dash es simplemente, si cogemos la botella, es un golpe. Es tan fácil como decir un dash de whisky. Pues un dash de whisky es esto. Es un golpe de muñeca, ¿de acuerdo? Hago un dash de angostura. Un dash de angostura, ¿vale? Es muy indefinido, si os fijáis la medida, ¿de acuerdo? O podemos encontrar también el tablespoon, ¿vale? Que sería lo mismo que traducir en una cuchara de mesa, ¿no? O lo que nosotros también en libros latinos escribimos como CDTA, que es cucharadita. Es tan fácil como es, una cucharadita de azúcar, ¿vale? Normalmente la cucharadita de azúcar o la cuchara de azúcar es la de café con leche, ¿vale? No café, la moca tan pequeña no, un poco más grande. O ya si os fijáis, en el vídeo de utensilios decíamos, esa cuchara larga, la cuchara imperial, sería una cucharada de esa cuchara larga, que normalmente la medida es siempre la misma, ¿de acuerdo? ¿Qué más nos podemos encontrar? Un jigger, ¿no? Un jigger o un tablespoon o un shot, ¿no? Cuando hablamos un shot en Estados Unidos es lo que es el vaso de chupito, ¿no? Un shot o double shot sería un vaso de chupito un poco más grande. Pensad, por ejemplo, si no tenéis jigger y estáis empezando, que los vasos de chupito normalmente son de 5 centilitros. O sea, ya tenéis un medidor transparente para en casa, ¿no? Y si hasta hay algunos tapones de algunas ginebras, que no diré el nombre, pero es una ginebra francesa verde y de uva, que ese tapón verde, pistacho, si lo giráis y ponéis la cantidad, tenéis un jigger de 5 centilitros perfecto y muy psicodélico, ¿de acuerdo? Entonces os vais a encontrar, lo tenéis escrito. Nada, si tenéis alguna duda ya sabéis, podéis escribirnos y nosotros nos pondremos en contacto con vosotros y os solucionaremos las dudas que tengáis. Espero que haya sido claro. Si no, tenéis el escrito puesto y ya sabéis, empezar a leer, saber leer los libros, a comprar muchos libros y a experimentar. Shake, shake, shake.